Bueno, hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por sumarse en esta segunda edición de nuestro ciclo de charlas online. Hoy con un tema súper de actualidad y candente, la sequía. Eh, y quería comentarles que cualquier pregunta y respuesta que ustedes quieran hacer, pueden hacerlo en el botón de preguntas y respuestas que tienen al pie de su conexión seguramente. Y bueno, voy a darle la bienvenida a primero agradecer a los 4 disertantes y al moderador de esta ocasión, y le voy a dar la bienvenida a Carlos Gasparini, que además es miembro de nuestro consejo directivo, representa a la Facultad de Ciencias Agrarias en Axoja, y va a ser quien va a moderar esta charla. Gracias, Carlos. Carlos es profesor adjunto de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional de Rosario, es investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Agrarias de CONICET, coordinador de la especialización en producción de semillas. Así que bueno, Carlos, gracias nuevamente y te dejo con esta tarea del día de hoy. Muchas gracias, Celina, por la presentación y gracias a Exoja por haberme convocado. Es un honor poder participar moderando esta jornada. Y cuando a mí me invitaron, digo unas palabras a modo introductorio, ¿no? Cuando a mí me invitaron a participar de este encuentro, cuyo eje temático es soja y sequía, ¿qué sabíamos y qué aprendimos? Y me puse a pensar qué sabíamos respecto de la sequía. Inmediatamente recordé la presentación de un capítulo de un libro de fisiología vegetal, la disciplina en la que yo trabajo, del doctor Eduardo Seyer, que decía respecto a las relaciones hídricas que de todos los recursos que las plantas requieren para poder cumplir sus funciones vitales y crecer, el agua es el recurso más abundante y paradójicamente es al mismo tiempo el recurso más limitante para la producción agrícola. En estos días, después de haber atravesado una de las sequías más importantes de los últimos 20 años, esta reflexión se hace incuestionablemente evidente. Sin embargo, en momentos como los de hoy, precisamente, cuando las condiciones son propicias y la lluvia por fin nos acompaña, solemos olvidar la trascendencia de estas palabras, las cuales de algún modo vuelven a recobrar sentido posiblemente frente a situaciones tan dramáticas como la que nos tocó vivir hasta hace unos meses. Por ello, los invito a todos a escuchar a los destacados profesionales que fueron convocados para esta jornada, que con el invaluable aporte que hacen con los resultados de sus investigaciones y con su experticia, nos van a contribuir de algún modo a consolidar nuestro conocimiento en el tema, generando las bases necesarias para tomar debida conciencia de la realidad y poder construir así en adelante todo lo que nos lleve a un futuro basado en estos aprendizajes. Así que no le doy más charla al asunto y pasamos directamente a presentar a los invitados que tienen cosas muy interesantes para compartir. El primero de ellos es Marcos Murgio. Marcos va a hablar cómo afecta el déficit hídrico al cultivo de soja. Marcos es ingeniero agrónomo, especialista en manejo y ecofisiología del cultivo de soja, trabaja en el INTA Manfredi, es profesor de la Cátedra de Cereales y Oleaginosos en la Universidad Católica de Córdoba. Adelante, Marcos, y bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buen día a todos, buenas tardes a todos. Eh, a mí cuando me convocaron también, como todos, el tema recurrente ha sido la sequía de esta campaña. La sequía que fue combinación no solamente de falta de agua, sino altas temperaturas. Y para encarar la cuestión, me gustó traer a colación un viejo trabajito, pero no deja de ser actual, lindo y muy esclarecedor, o por lo menos para mí fue esclarecedor, que fue un trabajo que hicieron Andriani, Julio Ardanelli, Andrade y Rosso.
Y en este trabajo ellos se propusieron evaluar el estrés hídrico en el cultivo de soja en distintos periodos de la etapa reproductiva. Así le impusieron al cultivo, a distintos cultivos, distintos momentos de estrés. Un periodo de restricción hídrica, no sé si se alcanza a ver el mouse, que va desde el estadio R1 hasta R4, un segundo periodo de restricción hídrica para otro cultivo, para la misma especie, por supuesto, de R4 a R6.3, un tercer tratamiento que consistía en imponerle una deficiencia hídrica desde R1 hasta R6.3, es decir, la suma de los dos periodos anteriores, y por supuesto compararlo con un control. Y acá lo que vemos justamente es la acumulación de biomasa a lo largo del ciclo para estos 4 cultivos. En verde es el control regado que no tuvo deficiencias hídricas, y como podemos ver, y como es esperable, a medida que lo sometemos al cultivo a un periodo, o un periodo que puede ser en distintos momentos, o a la suma de los dos periodos, vemos caídas en la producción de biomasa equivalente, ¿no? Y que, por ejemplo, que un déficit hídrico entre R1 y R4, y lo comparamos con R4 y R6, generan caídas similares en la producción de biomasa total. Eso es importante que lo veamos porque si bien la caída de la biomasa total fue similar entre ambos periodos, el rendimiento no, y lo vamos a ver ahora. Bueno, pero estas caídas en la producción de biomasa se debieron a dos factores que construyen justamente la generación de biomasa y la generación del rendimiento. Uno de los principales efectos de las deficiencias hídricas es la disminución del área foliar. Así, cuando sometemos en estadios tempranos a un déficit hídrico un cultivo, en general repercute sobre la expansión foliar. Y lo podemos ver en este gráfico de arriba, si bien está un poquito chico, tenemos el índice de área foliar, es decir, la superficie que tiene el cultivo en relación a la superficie del suelo. En verde tenemos el control regado, y con distintos colores: amarillo claro, el primer periodo de estrés, y a marrón oscuro el segundo periodo de estrés a partir de R4. Fíjense que para ambos casos hay una caída en el índice de área foliar, es decir, en la superficie foliar. La mecánica por qué cae el área foliar fue distinta en función del momento. Para la primera etapa se disminuyó la expansión foliar, la aparición de hojas, y para la segunda etapa aumentó fundamentalmente la senescencia foliar. Eso es típico que nosotros vemos muchas veces cuando hay un estrés hídrico hacia el final de la campaña, que si vamos temprano a la mañana lo podemos ver lindo, incluso la perspectiva nos da la sensación de que tiene buena cobertura, pero cuando nos acercamos y lo miramos de arriba, vamos a ver que tenemos cobertura en el estrato superior, y abajo está completamente desfoliado. Pero otra cosa también interesante de este trabajito es que fíjense que si bien hay una caída importante en el área foliar producto de un estrés hídrico, la capacidad de intercepción de la radiación cae, pero no cae en la misma magnitud. Y eso es producto de que frecuentemente cuando tenemos un buen cultivo de soja, por ejemplo un cultivo que tiene una altura de un metro y nos termina rindiendo, por ejemplo, arriba de 50 quintales, es probable que su índice de área foliar esté muy por arriba del crítico. Y como, si no lo saben, o si lo saben lo repasamos, el índice de área foliar crítico es el índice de área foliar mínimo que nos permite interceptar el 95% de la radiación. Y si estamos muy por arriba de ese valor, podemos perder algo de hojas sin perder capacidad de intercepción. En este caso pasó algo parecido. Se redujo la intercepción de radiación, pero no a la misma magnitud que la reducción del área foliar. Pero si no se reduce el área foliar, se reduce otro componente que hace el crecimiento del cultivo, que es la eficiencia con que esa radiación que el cultivo captura la transforma en biomasa. Y este gráfico, este cuadro, si bien es poco amigable, lo que tenemos acá son 3 periodos. El primero es toda la etapa vegetativa, el segundo periodo, la primera etapa reproductiva, desde R1 a R4, y tenemos las últimas 2 columnas, que es la etapa de entre R4 y R6.3.
Y en colores tenemos los distintos tratamientos. Y fíjense, la primera columna de cada periodo indica el promedio de captura de intercepción de radiación, que si bien fue menor en los cultivos estresados, no fue tan grande la diferencia en este caso puntual. En nuestro caso, en esta campaña, sí tuvimos caídas importantes en la capacidad de intercepción porque los estreses ocurrieron antes también y fueron mucho más fuertes que en este caso. Pero si no ajustó por capacidad de intercepción, ajustó por eficiencia de conversión. Y para ambos periodos, para un déficit hídrico entre R1 y R4 o R4 y R6, tuvimos caídas equivalentes en lo que es eficiencia de conversión o eficiencia de captura de radiación, que resultaron en disminución de la biomasa producida. Lo mismo ocurrió para la suma de ambos periodos. Pero ¿qué pasó? Esa caída en la biomasa no repercutió de igual manera su rendimiento dependiendo del periodo en que ocurrió. Y lo vamos a ver en este último gráfico. En este último gráfico o cuadro, lo que me interesa que ustedes vean es la tercera columna contando desde la derecha. Ahí tenemos la columna de rendimiento. Y fíjense que si bien durante un déficit hídrico, durante el periodo R1, es decir, al comienzo de floración, hasta R4, cuando tenemos vainas mayores a 2 centímetros, generó caída en biomasa, pero no generó caídas significativas en el rendimiento del cultivo. En cambio, esa misma duración de deficiencias hídricas, si la aplicamos entre R4 y R6, generó caídas de rendimiento de una magnitud igual a la suma de los dos periodos de deficiencias hídricas. Acá tenemos el cuarto cultivo que sufrió un periodo más largo de deficiencia hídrica, que tuvo mayores caídas de biomasa, y sin embargo el rendimiento fue similar al rendimiento que obtuvimos cuando el periodo de deficiencia hídrica se dio entre R4 y R6. ¿Y esto por qué es? Lo vamos a ver en este ejemplito. En este ejemplo tenemos otro ensayo en donde también aplicamos deficiencias hídricas, y a la izquierda tenemos el consumo acumulado desde un poquito antes de R3 por alrededor de 37-38 días. ¿Y qué vemos? Tenemos 3 cultivos. Un control regado, que es la línea azul, y 2 tratamientos estresados, que consistieron en restringir el consumo hídrico al 30% de lo que consumía el control regado. Y estas caídas en el consumo durante el periodo reproductivo resultan, si miramos el gráfico de la derecha, que es el número de vainas acumuladas en el mismo periodo, fíjense que resultan en disminuciones en la tasa de producción diaria de vainas y en el número final de vainas que terminamos teniendo. ¿Y por qué es particularmente el cultivo más sensible durante R4 y R5? Porque el grueso de las vainas, fíjense, las flechas indican los estadios fenológicos, las flechas indican el estadio R4. El grueso de las vainas se producen a partir de R4. Además, dentro de los tratamientos que teníamos estresados, hubo uno de los tratamientos que partió con mayores reservas hídricas en el suelo, y eso le permitió mayores consumos iniciales de agua, que se traducen, si ustedes se fijan, en diferencias de producción inicial de vainas. No obstante, cuando esas reservas se agotaron y el consumo hídrico se tendió a igualar entre estos dos tratamientos bajo deficiencias hídricas, el número final de vainas tendió a ajustarse a la oferta final de recursos. Por lo tanto, es particularmente el cultivo más sensible a las deficiencias hídricas y a la oferta de recursos poco después de R5. Además, es más sensible en esa etapa porque también, previamente, el cultivo tiene ciertos mecanismos de plasticidad para compensar pérdidas temporales. Si lo podemos ver en este otro ejemplo. Perdón, me faltaba, quería agregarles otra cosa. Estas caídas en el número final de vainas y por ende en el rendimiento, como todos sabemos, el rendimiento está muy asociado a las variaciones del número de granos, y en el caso de soja, las variaciones en el número de granos están muy asociadas a variaciones en el número de vainas por unidad de superficie. Estas variaciones en el número de vainas por unidad de superficie se debieron a 2 factores: al número de nudos por unidad de superficie, ¿sí? Es decir, el número de sitios potenciales donde se podría fijar una vaina, y al número de vainas por nudo.
Esto se debe, ¿por qué se modificaron ambos factores? Porque la soja, al ser una especie indeterminada, es decir, donde hay superposición de crecimiento de distintos órganos, es decir, durante esta etapa todavía hay crecimiento vegetativo, todavía hay crecimiento, aparición de nuevas hojas, de nuevos nudos y nuevos tallos, cualquier deficiencia hídrica afecta a ambos procesos. Y por eso, la caída del número de vainas estuvo explicada por ambos subcomponentes del rendimiento. Cualquier duda, me pueden interrumpir, si no ha sido claro, me van avisando. Por otro lado, dijimos que a partir de R5 es particularmente más susceptible al cultivo porque además tiene menor capacidad de compensar. Y lo vamos a ver en este siguiente gráfico. En este siguiente gráfico es otro ensayo en donde tenemos la tasa diaria de producción de vainas en días a partir de R3 para un cultivo, que es lo que vemos acá, de vainas mayores de 1 centímetro, que es la línea verde, que vemos que alcanza valores máximos y después va decreciendo a medida que pasan los días después de R3. Esto es para un cultivo que no tiene deficiencias hídricas, pero si a ese mismo cultivo le aplicamos un periodo de restricción hídrica durante 15 días a partir de R3, vamos a ver, esta es la línea amarilla, se genera una caída en la producción diaria de vainas. Sin embargo, esa caída en la producción diaria de vainas se podría materializar en pérdidas de rendimiento. No obstante, si nosotros después de 15 días le restituimos la oferta hídrica, miren lo que pasa con la tasa de producción diaria de vainas. La tasa de producción diaria de vainas del cultivo tiende a aumentar posteriormente. Y de esa forma tiene cierta capacidad de compensar las pérdidas iniciales. Me gustaría ahí agregarles que la línea discontinua que ustedes están viendo acá abajo son las vainas que finalmente cosechamos. La diferencia para los distintos colores, por ejemplo para la verde, entre la línea continua y la línea discontinua, sería una medida de la tasa de aborto aparente de vainas mayores a 1 centímetro. Entonces, un estrés entre R3, alrededor de R3, genera caídas en la producción de vainas, pero si restituimos la oferta hídrica, tenemos capacidad de compensar. Y si no me creen, lo vemos en el siguiente gráfico, que es básicamente el mismo gráfico, ahora en vez de ser tasas diarias, es tasa acumulada de vainas. Y fíjense, tenemos el número de vainas acumuladas por unidad de superficie en función de los días de R3. Un periodo de restricción hídrica de 15 días genera caídas, pero una vez que le restituimos el agua, el cultivo compensa y finalmente no se materializa en pérdidas de rendimiento. En cambio, si el mismo periodo de estrés lo ubicamos 15 días más tarde, tenemos caídas en la producción diaria de vainas que una vez que le restituimos el agua, el cultivo no tiene capacidad de compensar y finalmente tenemos pérdidas de rendimiento. Otro factor importante para agregar en cuanto a efectos del estrés hídrico sobre el cultivo de soja es el efecto que tiene el déficit hídrico sobre la fijación biológica de nitrógeno. En el cultivo de soja particularmente, y probablemente le debe pasar a todas las leguminosas, cuando hay una deficiencia hídrica, lo primero que se resiente es la fijación biológica de nitrógeno. Por lo tanto, no solamente tenemos problemas de captura de fijación de carbono, de fotosíntesis, de crecimiento, sino también podemos tener restricciones en lo que es la oferta de nitrógeno. Sabemos que en la soja gran parte de la nutrición de nitrógeno proviene de la fijación biológica. Bajo estrés hídrico, este factor también influye. Y no es un factor menor. De hecho, Sinclair, en alguna simulación que hizo para Estados Unidos, vio que este carácter de mayor tolerancia en la caída de la fijación biológica, es decir, el cultivo tiende a sostener un poquito más la fijación biológica cuando el suelo se deseca, permitía aumentos de rendimiento interesantes y hasta mejores que otros caracteres que podrían servir para la tolerancia a sequía. Bueno, esto en cuanto a la respuesta general. A mí me gustaría un poco hablar un poco de qué pasó esta campaña, ¿no? Y esta campaña se caracterizó por, primero, un otoño, fundamentalmente, y una primavera secas para la región del núcleo, para donde están fundamentalmente ustedes, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. Nosotros estamos un poquito más acostumbrados a veces a los otoños y primavera más secas, porque estamos más hacia el oeste, pero
No obstante, para nosotros también fue bastante más seco y lo vimos cuando nosotros sembramos los ensayos de la REXO, de la Red Nacional de Cultivares de Soja, que las terminamos sembrando cerca de fines de noviembre, y cuando hicimos la medición de agua, hasta los 2 metros, nos encontramos con el gráfico que vemos acá a la izquierda. Acá lo que tenemos es la humedad volumétrica del suelo en función de la profundidad. Las líneas discontinuas indican las constantes hídricas del suelo, la amarilla es punto de marchita permanente, o sea, no podemos extraer más agua hacia la izquierda de este gráfico, y la línea azul, capacidad de campo. Fíjense que la línea verde nos indica los valores de agua que teníamos. Teníamos algo de agua en superficie en los primeros 40 centímetros, y después el resto del perfil del suelo se mantenía seco, o próximo a punto de machetez permanente. Esto es particularmente crítico, independientemente de lo que pasó la campaña anterior, lo que pasó a lo largo de la campaña, porque nos vuelve muy vulnerables a deficiencias hídricas temporales, a la distribución de las lluvias y a la cantidad total de lluvias. Y un ejemplo de esto lo podemos ver acá en este segundo gráfico, donde tenemos la simulación de 35 años de un cultivo, que difirieron en la cantidad de agua almacenada a la siembra. Y así, en verde es un cultivo que parte a capacidad de campo hasta los 2 metros, y en amarillo es un cultivo que parte con el perfil casi completamente seco, excepto un poquito de agua en superficie, casi como nos pasó a nosotros en esta medición. Y la línea azul es el rendimiento potencial, es decir, cuando no está limitado por agua. Y fíjense, a mí me interesa fundamentalmente la línea amarilla. Miren la importante variabilidad interanual de los rendimientos. Y además, lo lejos que está de los rendimientos potenciales. En cambio, cuando partimos con buenos contenidos hídricos a la siembra, la variabilidad se reduce mucho y los rendimientos están más próximos a los potenciales. Cosa que pasó en muchos lotes de la zona de Marco Juárez, ¿no? Que tuvieron, por influencia de la napa freática, no por lluvias, los perfiles relativamente cargados, y eso les permitió apuntar a relativamente altos rendimientos. Y lo que pasó en Manfredi fue algo que pasó bastante general en toda la región, como lo podemos ver en este mapa que estima los contenidos de agua a la siembra en toda la región núcleo, ¿no? En toda la Argentina. Pero bueno, por un lado, uno de los componentes que hace la oferta hídrica es el agua al inicio, pero también tenemos lo que es la oferta de lluvias. ¿Y cómo fue la oferta de lluvias en Manfredi, cerca de Oncativo, zona central de Córdoba? Es el gráfico que vemos acá a la izquierda. Acá lo que tenemos es un gráfico de distribución empírica para cerca de 45 años de precipitaciones. Acá lo que estamos viendo es las precipitaciones acumuladas desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Más o menos sería la oferta hídrica que tendríamos durante el ciclo para un cultivo sembrado a fines de noviembre. Me planteé esta opción porque lo lógico para esta campaña era tratar de retrasar la fecha de siembra por lo menos hasta fines de noviembre, primeros días de diciembre, como una estrategia conservadora, ¿no? ¿Y qué vemos? Para el caso de Manfredi, esta campaña, la 2023, se ubicó entre el 10% de las campañas con menores precipitaciones de los últimos 45 años, ¿no? Y para el caso de oliveros, pasó algo parecido. Está un poquito más alto, pero en oliveros hay una trampa. Llovieron alrededor de 140 milímetros en los últimos 10 días de marzo. O sea, a partir del 20 de marzo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que ya el cultivo ha definido su rendimiento y esta mayor oferta hídrica no tiene mucho más que hacer para mejorarnos el rendimiento. Y algo que me gustaría agregar, y lo vemos en el mapa de abajo, es que esta característica baja oferta hídrica, a no ser algunas excepciones en el sur de Córdoba, algo de San Luis, fue generalizada en toda la región. También en el sur de Buenos Aires hubo una mejor oferta hídrica, por supuesto. Pero en términos generales, en lo que es región núcleo y un poco hacia el oeste, y también lo que es algo de Entre Ríos, sufrieron mucho el déficit hídrico y la oferta hídrica durante la campaña. O sea, la oferta hídrica fue baja. Pero no solamente nos interesa la oferta hídrica total, sino
la distribución a lo largo de la campaña y cómo se relacionó con la demanda del cultivo, ¿no? Y la forma de estimar de una manera grosera la demanda del cultivo es ver la evapotranspiración potencial, ¿no? La demanda atmosférica, y lo podemos ver acá. Acá, ¿qué tenemos? En azul son las precipitaciones acumuladas cada 10 días a lo largo de la campaña, y en amarillo la evapotranspiración de referencia acumulada cada 10 días. Y lo que tenemos abajo es la simulación del ciclo de un cultivo de 9 cultivos, de 3 grupos de madurez. La línea clara es un 3 corto, la línea verde más oscura es el 4 largo, y la verde más oscura, media marronada, es un 5 corto. Para 3 fechas de siembra, para abarcar más o menos el rango de fechas de siembra de primera, ¿no? Desde el 20 de octubre, 20 de noviembre y 10 de diciembre. 10 de diciembre lo tomé porque todavía las potencialidades del rendimiento pueden ser relativamente altas y podría ser el extremo conservador de una estrategia de fecha de siembra, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos ver? Cuando la línea amarilla está por arriba de la línea azul, quiere decir que tenemos un déficit en las precipitaciones para cubrir la demanda del cultivo, fundamentalmente cuando el cultivo esté en plena cobertura. Inicialmente, por supuesto, la demanda del cultivo va a ser menor que la atmosférica, ya que no termina de cubrir completamente el suelo, pero cuando ya está en plena cobertura, el consumo del cultivo está un poquito por arriba, puede estar un 10, un 15% por arriba ese consumo, pero bueno, como para relacionar y para ver, nos sirve. ¿Y qué vemos? Justamente, primero, un gran bache que lo tuvimos en gran parte del mes de diciembre y los primeros días de enero. Eso, para el caso particular de nuestro cultivo, el cultivo sufrió mucho, si bien estaba en estadios relativamente tempranos, vegetativos, en la primera parte de estadios reproductivos. El cultivo sufrió una sequía tan severa que casi lo estábamos por dar de baja, hasta que a partir de mediados de enero hubo una serie de precipitaciones que ayudó a recomponerse el cultivo. Y uno estaba lleno de esperanzas porque el cultivo recién estaba en R3, R2, R3, todavía tenía posibilidad de recuperarse. No obstante, y lo podemos ver justamente abajo tenemos las líneas rojas, indican el periodo crítico del cultivo, desde el extremo R3 hasta R6, y fíjense, si solapamos el ciclo de distintas combinaciones de fecha de siembra por grupo de madurez con los periodos o baches de deficiencias hídricas, van a ver que estas lluvias de enero, si hubiera continuado con buenas lluvias después, podríamos haber tenido mejores rendimientos. No obstante, si ustedes se fijan, después en febrero volvimos a tener baches importantes de deficiencia hídrica, y también las tuvimos en los primeros fines de febrero y los primeros días de marzo. Otra cosa importante es que tuvimos bajas precipitaciones, pero también cuando comparamos la evapotranspiración acumulada de ese periodo que estábamos viendo, fue la mayor de las últimas 4 campañas, y lo vemos acá en este gráfico, en este cuadro de la derecha. Fue bastante más alta, y explicado por qué. Porque también tuvimos altas temperaturas. Tuvimos muy altas temperaturas, y si comparamos esta campaña, que la vemos en la línea Bordeaux, y el resto de las 3 campañas anteriores son las líneas azules, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Son el número de horas con temperaturas por arriba de los 31 grados, o en el gráfico de abajo, el número de horas por arriba de temperaturas de los 26 grados a lo largo de la campaña, acumulándose. ¿Por qué 26 y 31 grados? Porque las temperaturas cardinales para distintos procesos, a partir del cual se empieza a resentir el crecimiento reproductivo, difieren. Para el periodo de producción y fijación de vainas, se empieza a contabilizar horas por arriba de los 26 grados. A partir de los 26 grados empezamos a tener algún grado de merma o caída en el rendimiento por acumular horas mayores a ese valor, ¿no? Y de 31 cuando entramos en pleno llenado. Independientemente de cuál temperatura queramos ver,
fíjense que para esta campaña el valor total de horas por arriba de esas temperaturas fue mayor que para el resto de las campañas, de las otras 3 campañas anteriores. Y otra cosa importante, cuando estas curvas tienen mayor pendiente, quiere decir momentos donde está acumulando mayor cantidad de horas con estrés térmico, podemos decir. Y el estrés térmico es particularmente crítico cuando se combina justamente con estrés hídrico, que es el caso, ¿no?, que vimos recién, el bache entre la demanda y la oferta de precipitaciones, sumado a que no teníamos agua en el inicio. Y eso nos genera caída de rendimiento, como vemos justamente en este cuadro de acá de la derecha inferior. La barra final es la combinación de estrés hídrico térmico. Entonces, todos estos factores se combinaron para generar caídas importantes de rendimiento. Y esto no pasó solamente en Manfredi, volvamos a comparar con Oliveros. Fíjense las temperaturas máximas y mínimas, que son las máximas son las curvas superiores y mínimas, por supuesto, las inferiores, para Manfredi en amarillo y Oliveros en bordo. Noten que Olivero tuvo temperaturas iguales o mayores que Manfredi. Por lo tanto, las combinaciones de estrés hídrico térmico también fueron muy fuertes para esa zona, y para el resto de la región núcleo. Bueno, como última cuestión es ver, fantástico, esto fue lo que pasó en Gamania y qué pasó con el rendimiento. Acá lo que vamos a ver justamente son los resultados. No sé cómo voy con el tiempo, si estoy justo. Estás justo. Bueno, Sí. vemos esto Podemos redondear los marcos, estaría bárbaro. Gracias. Bueno, vemos justamente qué pasó con el rendimiento. Y este gráfico, que es poco amigable, como la mayoría que mostré, vamos a ver el rendimiento en función de los componentes. En el eje de las Y tenemos el número de granos y en el eje de las X el peso de grano. O sea, ¿y qué es lo que tenemos? Las líneas discontinuas indican las líneas de isorrendimiento, es decir, las combinaciones de número de granos por peso de granos que dan determinados rendimientos. Y tenemos en este gráfico 3 campañas. La campaña de 2016-17, que fue de altos rendimientos, y uno podría intuir incluso que no tuviste deficiencias hídricas importantes. Cada punto es la media de rendimiento de una variedad, el color son distintos grupos de madurez. Fíjense dónde se ubica esta campaña 16-17, que es lo que vemos acá, arriba y a la derecha. Y la campaña, esta última campaña, la 22-23, se ubica, son la nube de puntos que vemos acá abajo. Entonces, la caída de rendimiento, como siempre, se explica en mayor medida por caídas en el número de granos, dada, fíjense, la magnitud con la que cae, pero además también hubo una caída en el peso medio de grano. Ambos factores estuvieron afectados por... ambos componentes estuvieron afectados por la sequía. O sea que fue una sequía bastante grande y bastante prolongada. Incluso lo que uno le ve a esta sequía es que no hubo combinaciones importantes que permitieran cierto escape a este déficit hídrico, combinaciones de fecha de siembra por grupo de madurez. A diferencia de lo que pasó en la campaña 17-18, la campaña 17-18 tuvimos un estrés terminal, y ese estrés terminal afectó fundamentalmente en la región centro de Córdoba, no sé si en el resto del país, pero en la región central de Córdoba tuvimos un estrés terminal que afectó fundamentalmente a los planteos defensivos. Planteos defensivos se entiende por fecha de siembra más tardía y grupos de madurez más largos. Y un ejemplo de eso justamente lo vemos en los datos del Rexo. Son la nube de puntos acá que vemos con puntos vacíos, en donde tenemos los grupos más cortos, como el 4 corto, que es en rojo, o el 4 largo, en verde, con rendimientos por arriba, bastante por arriba, con respecto al 5 corto en amarillo y el 5 largo 6, que vemos acá son los puntos violetas. ¿Por qué esa desagregación de los puntos? Fíjense, están como más desagregados, a diferencia de lo que pasó en otras campañas, que si bien hay grupos que rinden más que otros, uno ve una nube de puntos bastante confundida. En cambio, acá se ven bastante separados. ¿Por qué? Justamente porque los grupos más cortos ubicaron su periodo crítico y su periodo reproductivo antes, y escaparon en mayor medida a esas deficiencias hídricas del final de la campaña. Bueno, esto era lo que quería contarles.
tenía varias cosas más, pero me parece que con esto es básicamente lo que me parecía interesante que veamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy amable. Gracias, Marcos. Hay algunas preguntas Bueno, que te voy a pasar a leer. Una de ellas dice, recordar que en la actualidad todavía se siguen usando cultivares determinados y quizá la interpretación podría variar un poco. Esto está referido, imagino, que a los primeros cuadros que vos presentaste del momento de impacto de la sequía, Marcos. sí, lo que sabemos por gráfico de Daily, sí, que los cultivares determinados tienen un periodo de floración, un periodo de producción más corto, pero más explosivo. Y uno intuiría que sí, potencialmente podrían sufrir un mayor grado de pérdidas de rendimiento cuando tenemos un estrés temporal que se superpone con esa etapa, ¿no? Eh, pero bueno, eso pasa para los grupos de madurez más grandes. O sea, en general los grupos que nosotros utilizamos en la región núcleo son todos indeterminados, porque estamos utilizando desde 5 cortos hasta 3 cortos. Disculpas por hacer una breve interrupción, pero Sí, me parece mejor para avanzar con el resto de las presentaciones si dejamos todas las preguntas para el final, ¿les perfecto, parece? Y hacemos perfecto. el intercambio, así podemos seguir con Aníbal, Bárbaro. y porque estamos un poquito ya como pasados de tiempo, igual hay un Sí, montón de perdón por conectados eso y más. está súper interesante. Así que Perfecto. No sé seguimos si... con el próximo disertante Bueno, y hacemos todas las preguntas al final de las 4 presentaciones, si les eh, parece. bueno, el siguiente disertante es Aníbal Saludo, es investigador y docente de la Unidad Integrada de Balcarce. Él va a hablar sobre redefiniendo el periodo crítico para la determinación del rendimiento. Adelante, Aníbal, y muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Buenas tardes. La verdad es un honor, un lujo compartir este seminario con ustedes. La idea es presentar parte de un trabajo que estamos haciendo, donde estamos tratando de aumentar nuestros conocimientos sobre lo que es el periodo crítico para la determinación del rendimiento de este cultivo de soja. Se complementa, creo que muy bien, con lo que nos acaba de mostrar Marcos. Pero bueno, es otra perspectiva, ¿no? Lo siento, ahí está. Perdón. Bueno, la idea es presentar muy rápido y conciso el concepto de periodo crítico, entender por qué es útil para manejar cultivos, ver unos estudios que estamos haciendo a campo, principales resultados, y después tratar de llegar a una conclusión e integrar esta idea con otros conceptos que son básicos para, digamos, otras herramientas que son necesarias para determinar manejo de cultivo o entender el efecto del ambiente sobre el rendimiento del cultivo. Así que, ¿qué es el periodo crítico y por qué es importante para determinar o para definir el manejo de cultivos? Y no es un concepto nuevo, es bastante viejo, y tal vez una de las primeras referencias a este concepto la trajo Darwin, el mismo que propuso la teoría de la evolución de las especies. Y él observó que un poco más o menos de agua en determinado momento del ciclo de una planta iba a determinar si una planta fijaba o no granos. Y básicamente esa es la idea que está detrás del concepto de periodo crítico. Hay momentos en el ciclo de un cultivo en donde el estado fisiológico, cómo funciona la planta, se asocia estrecha y positivamente con el rinde, o con algún componente del rendimiento. Y bueno, esta noción que dentro del desarrollo, dentro del ciclo del cultivo hay momentos más o menos sensibles para definir rinde, es una especie, o se ha convertido en una especie de paradigma para el manejo de cultivos, donde vemos que gran parte de las prácticas de manejo están orientadas ¿a qué? A tratar de reducir las chances de ocurrencia de estrés durante estos periodos. Esa es básicamente la idea. Y podemos ver, y recién nos mostraron algunos ejemplos, fecha de siembra, ciclo, grupo de madurez. También lo podemos extender a nutrición, riego,
manejo de la arquitectura del cultivo, defensa del cultivo, todo lo que es pestes. O sea, en general, casi todas las prácticas, prácticamente todas las prácticas, todas las decisiones que tomamos cuando estamos en un lote, o cuando definimos o armamos un plan de manejo de cultivo, están orientadas a maximizar o optimizar el estado del cultivo durante este periodo, más sensible. O sea, en última instancia, gran parte del manejo se desarrolla o se diseña alrededor de este periodo crítico que tiene cada cultivo, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos de los periodos críticos? Y bueno, en términos relativos, si agarramos maíz, cereales de invierno o algunos cultivos pulso, últimamente se ha hecho mucho, tenemos una clara idea o una idea muy precisa del efecto de pequeños estreses sobre el rendimiento, que en este gráfico la idea es, o sea, momento, estrés, lo comparamos contra esa línea punteada que está arriba, que sería el testigo el control sin estreses. Tenemos una idea bastante clara de cómo podríamos ir reduciendo el rendimiento y los componentes en función del momento en que ese estrés entra a jugar. Ahora, para el cultivo de soja, sabemos que es más tarde, sabemos que es más amplio, tiene que ver esto con la naturaleza indeterminada de este cultivo, comparando con los otros cultivos. Trabajos, más bien, diría antiguos, proponían el periodo más sensible como el que se comprendía entre R1 y R5. Para el que no está tan a tanto de esta metodología para nombrar desarrollo, sería desde el inicio de la floración hasta el inicio del seteo de los granos, cuando se empiezan a fijar los granos en esas vainas. Es un periodo muy amplio, lo que le quita utilidad, ¿no?, a esto como herramienta. En un trabajo más reciente que lideró Juan Monzón, y usando datos de trabajos previos, entre esos el trabajo de Andreani, que acaban de mostrar Marcos al principio, generamos, acortamos esta ventana, ¿no? Dijimos, no, mira, al parecer lo más crítico es R3, R6, esto por lo menos era para número de granos, que era el componente más importante de rinde. Aún así, este periodo es amplio, usando todos los datos que usamos en este trabajo, era más de un mes, o sea, en la condición promedio de manejo de cultivo. Entonces creemos que hay mucho margen para mejorar, hay mucho margen para mejorar lo que nosotros entendemos sobre el efecto de estreses sobre la determinación de rendimiento en este cultivo, ¿no?, tan importante. Y de ahí el objetivo de este trabajo, que es muy simple, es tratar de determinar precisamente el efecto de estreses sobre el rendimiento y sus componentes, que son el número de granos y peso de granos, que ahora los vemos, en soja. O sea, es algo muy sencillo, relativamente sencillo. Y para atacar este objetivo, lo que estamos haciendo, empezamos a hacer el año pasado, son ensayos a campo, donde generamos estrés en distintos momentos. En vez de un gran estrés o un estrés largo con agua, que es muy difícil de llevar adelante, no solo porque es difícil abrir y cerrar el agua, está el suelo jugando como buffer, y también porque necesitas muchas veces puede llover, entonces necesitarías otro equipo. Es complicado trabajar con agua. Trabajamos con sombras, generamos efectos de sombreos, o sea, reducimos la fotosíntesis por otro medio, con mediasombras de 80% durante distintos momentos, y lo comparamos contra un control. Esa es la idea básica, es muy simple. ¿Cuánto dura este estrés? Entre 8 y 11 días, porque lo que tratamos es de remover la misma cantidad de energía en cada momento, ¿no? En distintos momentos removemos una cantidad de energía. Cuando medimos esta cantidad de energía, ya sacamos la media sombra. Y tratamos de que no haya ningún otro estrés. O sea, el único estrés que se genera en este cultivo es el que generamos nosotros con la media sombra. No interactúa con ningún otro tipo de estrés. Entonces regamos, está muy bien nutrido, está muy bien protegido contra pestes, plagas. De hecho, los controles estuvieron en Minnesota, que esto es Pina Norte, o sea, norte de cinturón maicero americano, arriba de 50 quintales, o sea, muy buen rinde. Y bueno, un diseño estadístico normal. Entonces, sin mucho más, les quiero mostrar las principales ideas. No los quiero marear, son 3 ideas, básicamente, pero les cuento, voy a mostrar solamente 3 figuras. Las 2 primeras tienen que ver con los componentes de rinde. Si nosotros entendemos el efecto de estrés sobre los componentes, y después integramos esto, vamos a ver el efecto sobre el rinde. Recuerden que los componentes de rinde, los más básicos, son 2. Número de granos por unidad de superficie y lo que pesa cada grano. Si yo multiplico el número de granos que tengo en una unidad de superficie por lo que pesa cada grano, por medio, voy a tener el rinde. ¿Está? Un estrés aplicado en distintos momentos,
va a ir afectando a ambos componentes y de esa manera, del producto de esos dos, va a ir afectando el rendimiento, que es el objetivo último de nuestro trabajo, es tratar de generar esa dinámica, ¿no? Entonces, empecemos por número de granos. Y esta es la forma, esta es una de las figuras que les voy a mostrar, les dije que eran 3, si no los quiero asustar, es más simple de lo que parece, y es la forma en que vamos a ver los datos, es eje de las X, abajo, ¿en qué momento se aplicó el estrés? Entonces fuimos aplicando estreses desde muy temprano, hasta prácticamente madurez, y en el eje de la Y, es la respuesta respecto al control. El control que no tuvo estrés, que es 100%, y que está con la línea verde punteada. Entonces los puntos grises nos muestran no hay efecto. Por más que haya variabilidad, no fue significativo el efecto. Ahora, cuando los puntos son rojos, es que esta variable es significativamente más baja que el control, o sea, hubo un efecto. Resumiendo, para número de granos, en este experimento que les estoy mostrando ahora, que es del año pasado, cualquier estrés o un estrés corto aplicado entre R3 y R5 redujo significativamente el número de granos. Eso es lo que le quería mostrar acá. Nada más que eso. Veamos qué pasó con número. Estamos viendo los componentes para después ver el rendimiento. No se olviden de eso. Entonces el número parece un poco más vidrioso, más variable, más errático. Noten que estreses en estadios vegetativos tempranos redujeron el peso por grano. Ahora, estreses en reproductivo temprano incrementaron significativamente el peso por grano. Ahora los vemos en verde, a los que se incrementan, en este caso aparecen incrementos, aparecen en verde. Y otra vez, en estadios reproductivos avanzados, R5 hasta R6, inicio del seteo de granos hasta grano lleno, en esas vainas, en los 4 nudos superiores del tallo principal, con una hoja desarrollada, complicado, pero bueno, algo que hay que manejar, genera un efecto consistente y significativo, una reducción fuerte, que es esta. Bien, entonces ahora presentamos número, presentamos peso, eso es lo que les presenté hasta ahora, número y peso. El producto de estos dos, como les comentaba, es el rendimiento. Entonces ahora tenemos los dos componentes y el rendimiento. Hay un montón de datos ahí, no se alarmen, vamos a concentrarnos en la primera parte del ciclo, o sea, hasta estadios reproductivos tempranos, hasta R3, vegetativos hasta R3. Y lo que les quiero mostrar acá es una sola cosa, noten cómo cualquier variación que nosotros generamos con estos estreses en número de granos, que es este de arriba, ¿no? Cualquier variación que generamos en número de granos por estreses, en este periodo se vio compensada por una variación en sentido opuesto en el peso de los granos. Resultado final, ya se lo están imaginando, del producto de estos dos es esto. Entonces, si se compensan, no hubo efecto sobre el rendimiento, muy acorde a lo que nos acaba de mostrar Marco, ¿no? Con agua y con un montón de otros experimentos. Entonces, no hay efecto. Como segundo mensaje acá, uno podría entender que hay una limitación clara por fuente en llenado en estos controles en Minnesota, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero alguien lo puede estar viendo y sí. Y ahora vamos a la parte más importante. Sabemos que la parte más importante en lo que hace a determinación de rinde era tarde, en reproductivo más avanzado. Entonces ahora les muestro desde R4, fijación de vainas en esos nudos superiores, hasta madurez, y otra vez los estreses. Y acá que vemos que cualquier estrés aplicado, o un estrés aplicado entre R4 y R6, afectó significativamente el rendimiento. Que cuando ese estrés fue temprano en este periodo, o sea, R4, el efecto fue solo número, ¿no? ¿Lo ven? Solo número, el peso por grano se mantuvo. Cuando el estrés fue en R5.0, inicio de fijación de granos, ambos componentes de rinde se vieron reducidos significativamente, y a partir de ese momento, todo el efecto, o gran parte del efecto, pesó sobre el peso por grano, ¿no? Ese componente, ya no se vio afectado el número por grano. También muy consistente con lo que nos venía mostrando Marcos. Toda esta parte de qué componente se está afectando va a ser muy interesante si uno quiere entender cuál es el efecto del estrés sobre la composición de estos granos, ¿no? Que no lo estamos viendo en esta presentación. Entonces, en función de estos resultados, el periodo más crítico, ¿cuál parece ser? R4, R6. Y por sobre esto, y algo interesante es que hasta ahora no lo teníamos claro, dentro de este periodo, si hay un periodo más crítico, es R5.0, o sea, inicio de R5,
cuando empezamos a ver granitos que empiezan a crecer en las vainas de esos 4 entrenudos superiores. Este punto que está acá, este punto de R5, esta reducción fue significativamente más grande que la reducción en cualquiera de los otros 3 momentos. O sea que este sería el periodo o la etapa más crítica dentro de este periodo crítico. Ya no es más, no son esos 30 días, la idea es que estamos tratando de explorar dentro de esos días, dentro de ese gran periodo, si hay una etapa más crítica que otra. Entonces, recapitulando, periodo más crítico, R4-R6, un poco más corto de lo que veníamos considerando hasta ahora, y dentro de este periodo crítico, la etapa más crítica, R5.0, o sea, inicio de R5, inicio de seteo de granos, ahí tiene una imagen para, así tenemos que encontrar alguna de esas vainas en los 4 entrenudos superiores, con hoja desarrollada, en el tallo principal. Bien, entonces, venimos discutiendo acerca de la importancia o la potencia que tiene como herramienta entender que hay un periodo crítico y entender que gran parte de las prácticas de manejo tienen que estar orientadas a optimizar el estado fisiológico del cultivo en ese momento. Ahora, como que optimizar el estado fisiológico es bastante vago, ¿no? ¿Qué es optimizar el estado fisiológico de un cultivo? Entonces, o sea, me parece que no está quedando claro, por lo menos no en esta presentación, y entonces voy a dedicar ahora unos minutitos, me voy a ir un poquito del periodo crítico, a tratar de ver qué tenemos, qué herramientas podemos tener para evaluar de manera más o menos objetiva cómo las prácticas de manejo pueden afectar o no el estado fisiológico del cultivo. ¿Y qué es el estado fisiológico del cultivo? O sea, vamos a hacer un zoom en ese rectángulo rojo que están viendo ustedes ahora. Condición fisiológica, estado fisiológico. Y condición de funcionamiento, es medio, la verdad que es complicado, el término es vago, pero algo que lo define muy bien es la tasa de crecimiento del cultivo. Como un cultivo que crece a más tasa es un cultivo que tiene una mejor condición fisiológica. Entonces, lo que estamos queriendo decir es, si un cultivo tiene más tasa de crecimiento en el periodo crítico, entonces va a tener más rendimiento, porque el estado fisiológico se asocia directamente al rendimiento en ese periodo. Entonces ahora tratemos de ver cómo podemos explicar ese estado fisiológico, esa tasa de crecimiento. Ese es el desafío que me propongo o que les propongo ahora. Espero en estos 3 minutos poder hacerlo. Tasa de crecimiento de un cultivo. Concentremos primero en esta figura que está acá. Radiación incidente. Acá tenemos en rojo la tasa de crecimiento de un cultivo, no importa de cultivo. Y en azul tenemos la heliofanía, que heliofanía es horas de radiación directa, está relacionado con la radiación incidente cada día. ¿Qué notan acá? Lo primero que ven, que las líneas se siguen. Claramente, más radiación entra al sistema, más radiación incidente sobre un cultivo de soja, más va a crecer. También sobre un cultivo de zapallos, de tomate, del que sea. ¿Por qué? Porque el proceso que está detrás del crecimiento de los vegetales es la fotosíntesis, y el insumo más importante ahí es la energía lumínica. Entonces, más energía, más crecimiento, y esto es una relación proporcional, lineal, positiva. El doble de energía, en los límites, los rangos razonables de energía que inciden sobre nuestros cultivos, esto no se satura, más energía, más crecimiento, ¿bien? O sea, más estado fisiológico. Cualquier práctica de manejo que afecte la radiación incidente durante el periodo crítico va a estar afectando el rendimiento del cultivo. Ahora esto no es suficiente. Miren esta otra figura. ¿Qué fracción de la radiación interceptada es interceptada por el cultivo y tasa de crecimiento? Otra vez. ¿Que esto qué era? Esto era el estado fisiológico, ¿no? La tasa de crecimiento. No podemos tener altas tasas de crecimiento, no podemos tener buenas condiciones fisiológicas si no tenemos altas fracciones de radiación interceptada. O sea, tiene que haber radiación incidente, pero también la tenemos que interceptar. Si no, es difícil que el cultivo crezca. Cualquier práctica de manejo que afecte la fracción de radiación interceptada en el periodo crítico va a afectar la tasa de crecimiento de manera proporcional y por lo tanto el rendimiento. Bien, ahora vamos a tratar de buscar algunas prácticas y ver cómo van afectando esto. Y por último, para cerrar este modelo, tenemos la eficiencia con la que usamos la radiación. Noten esto, acá tenemos la radiación que intercepta un cultivo, que es el producto de los dos anteriores. Pero notemos el cultivo amarillo y el verde, son dos cultivos.
Con estos 10 megajoules de radiación, el amarillo crece 300 kilos por hectárea por día. El verde, 150 kilos por hectárea por día. La mitad. Recibieron lo mismo. Hay algo ahí. Uno está usando la radiación de manera menos eficiente, el verde. Probablemente puede ser un estrés hídrico. Sí, un estrés hídrico que reduce la apertura estomática y complica la entrada de dióxido de carbono. Un estrés nutricional, lo mismo. Cualquier estrés que afecte la fotosíntesis o la capacidad de transformar esa radiación incidente o interceptada en biomasa, en energía química, energía lumínica, energía química. Entonces, con estos tres componentes armamos este modelo multiplicativo de variables bastante independientes, que es muy potente, muy útil, extremadamente útil para analizar cómo las prácticas de manejo pueden estar afectando o van a afectar el crecimiento, la condición fisiológica, la tasa de crecimiento durante el periodo crítico. O sea, si nosotros entendemos que una práctica de manejo no entra o no afecta, no entra por ningún lado en este modelo, es muy poco probable que afecte la tasa de crecimiento en el periodo crítico, entonces es muy poco probable que afecte el rendimiento, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, veamos algunos ejemplos. A modo de ejercicio se me pueden escapar algunas interacciones, pero es más que nada para que ustedes empiecen, para que lo piensen, el que lo tiene, y el que no, creo que esta es una herramienta central para el manejo de cultivos. Fecha de siembra. ¿Va a afectar la radiación incidente? Y sí, porque con la fecha de siembra, como nos mostraba Marcos, voy a hacer que el periodo crítico caiga en un momento o en otro, y es probable que la radiación sea distinta. Cuando nos vamos alejando en general del día más largo del año, en el hemisferio sur el 21 de diciembre, la radiación va cayendo, ¿bien? Ahora, ¿la fecha de siembra puede afectar la fracción de radiación que intercepta el cultivo en el periodo crítico? Y también, sabemos que si sembramos muy tarde o muy temprano, vamos a afectar las relaciones que hay entre cómo se desarrolla el cultivo y cómo crece, y las plantas en general, si las sembramos muy temprano o muy tarde, nos van a quedar más chicas. Se van a expandir menos esos órganos, o vamos a tener menos ramas o menos nudos. La cuestión es que nos va a costar más cerrar el surco. Seguramente complementemos con alguna otra práctica de manejo. ¿Podemos afectar la eficiencia sobre la radiación con la fecha de siembra? Lo que nos mostró Marcos. Si nosotros hacemos coincidir el periodo crítico con un momento de más oferta o menos oferta hídrica, vamos a estar afectando directamente la eficiencia de uso de radiación. La fotosíntesis de ese cultivo. Entonces la fecha de siembra, fíjense cómo podemos entender, o tendríamos que pensar por dónde podría entrar. Obviamente que yo espero maximizar esto, si toco la fecha de siembra. Entonces alguien que esté pensando en atrasar fecha de siembra, está pensando en que va a reducir la radiación incidente, pero ¿qué está esperando? Que aumente seguramente más que proporcionalmente la eficiencia en el uso de la radiación. Es un modelo multiplicativo. Lo importante acá es maximizarlo. Yo tranquilamente puedo relegar potencial de rinde si lo que estoy pensando es en el estrés en el periodo crítico y la eficiencia de uso de radiación en el periodo crítico. Si aumento más que proporcionalmente la eficiencia de uso de radiación, que lo que cayó mi radiación incidente, voy a terminar haciendo un negocio favorable desde el punto de vista agronómico. ¿Lo ven? Creo yo que bueno, por ahí, cada uno lo tiene que ver. Ciclo. Podríamos hacer lo mismo, muy parecido a fecha de siembra. Con ciclo estoy ubicando periodos críticos en distintos momentos. También con ciclo estoy afectando la plasticidad vegetativa del cultivo, voy a tener más o menos capacidad de cerrar esos entresurcos, y por cuándo o dónde ubique el periodo crítico también voy a poder escapar o no de un estrés hídrico, de un estrés térmico, por lo tanto también voy a poder afectar la eficiencia de uso de radiación. Acá además está decir que entender esto sin entender o sin saber qué ambiente puedo esperar en cada momento, es como que nos va a faltar una pata, o sea que todo esto requiere entender también en qué ambiente estamos trabajando. Arreglo espacial. ¿Vamos a afectar la radiación incidente? Es difícil que con el arreglo espacial afectemos cuándo ocurre. La radiación incidente en general va a estar afectada solamente por cuándo ocurre el periodo crítico. Pero sí vamos a tener gran efecto en la capacidad de ese cultivo de cerrar la hilera, de cubrir el suelo, de interceptar la energía que recibimos. Entonces, si nosotros estamos en periodo crítico, después de R4, después de R3, y vemos que no estamos cubriendo el suelo, o esperamos que pase eso porque sabemos que va a haber un estrés vegetativo temprano, que afecta en general muchísimo la expansión, como nos comentó hoy Marcos, entonces es probable que
cualquier práctica que sea aumentar densidad o reducir espaciamiento tenga un efecto positivo sobre el rendimiento. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto positivo sobre la intercepción de energía en ese momento, y esto se va a traducir directamente en crecimiento, y el crecimiento en ese momento es rendimiento. ¿Bien? También con arreglo espacial y mucho más vidrioso podríamos afectar la eficiencia de uso de radiación por consumir recursos en distinto momento, que vamos a dejarlo ahí, pero así podemos seguir haciendo el ejercicio con todas las prácticas de manejo. Nutrición. Recuerden que la nutrición, deficiencias nutricionales afectan primero la expansión, incluso antes que la fotosíntesis, o sea que claramente un cultivo mal nutrido va a tener menor expansión de órganos, menos ramificaciones en el caso de soja, eso es claro también. También la senescencia se va a adelantar si faltan nutrientes. Todo eso tiene que ver con cobertura. La radiación incidente es la misma, pero yo no la voy a estar interceptando. Y a su vez, en general, eso va a estar afectando la fotosíntesis per se, o sea, la eficiencia con la que transformo la energía lumínica en biomasa. O sea, por lo tanto, está afectando el estado fisiológico del cultivo claramente. Y está bueno este modelo, muy bueno, por más que a alguno no le guste, para evaluar el efecto de biológicos. O sea, si yo me dicen este biológico tiene efectos, aumenta el rinde, bueno, ¿cómo entra acá? Porque si no entra en ninguno de estos tres, es difícil que afecte el crecimiento en el periodo crítico, y si no afecta el crecimiento en el periodo crítico, es muy difícil que afecte el rendimiento. Entonces, sabiendo que hay otras cosas que limitan, muchas veces conviene invertir en lo otro, ¿no? Pero bueno, ejercicio, por lo menos ejercicio. Bueno, ¿podés fue muy rápido, redondear? esto da para hacer otra charla. Vamos redondeando. Mi idea fue mostrar lo que estamos haciendo en periodo crítico. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el periodo crítico determina el rendimiento. La tasa de crecimiento en el periodo crítico determina el rendimiento. Les mostré el trabajito que estamos haciendo, y después avanzamos sobre entender qué es el estado fisiológico, y tratamos de proponer un modelo muy simple, multiplicativo, de variables muy independientes, que nos permite analizar cómo crece un cultivo, que ese es el estado fisiológico. Volviendo solamente al periodo crítico y próximos pasos, ya última, les cuento que seguimos ensayando esto, avanzando sobre entender el efecto del periodo crítico sobre el rinde, con más variedades, más ciclos este año. Lo que pasa es que están sembradas ahora acá en el campo. Estamos tratando de extender este concepto de periodo crítico para rinde a periodo crítico para composición del grano, aprovechando las instalaciones que tenemos acá, para determinar composición y calidad del grano de soja. Y por último, y relacionado con algo que mostró Marcos, nosotros estamos trabajando con sombra porque es mucho más práctico, mucho más efectivo, y hay muchas menos chances de falla, pero lo ideal, o sea, el recurso estresante en general en sistemas de cultivo reales es el agua. Entonces lo que estamos tratando de hacer es generar lo mismo con una combinación de un suelo muy arenoso, muy arenoso, con una muy baja capacidad de almacenaje de agua, combinado con un sistema de riego que puede regar parcelas individualmente, tratando de generar estreses hídricos, no tan cortos, porque no podemos, porque el suelo algo de agua almacena, en distintos momentos, y ver cómo se solapa esto con lo que estamos haciendo con sombreos. Así que bueno, eso es todo. Espero por lo menos haber despertado algunas ideas, y me quedo para las preguntas. Gracias. Gracias, Aníbal. Luego, al finalizar, vamos con las preguntas. A continuación, lo vamos a recibir a Agustín Bianchini. Agustín es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, y tiene un máster en fertilidad de suelos de la Universidad de Iowa. Actualmente es director de Ocandú, una empresa de investigación y desarrollo, y responsable de desarrollo de Spraytec. Es profesor de grado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, y posgrado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Adelante, Agustín, por favor. Gracias, Carlos, por la presentación. Perfecto. Bueno, quiero agradecer a Axoja y, bueno, por supuesto a los organizadores por la invitación para, en esta oportunidad, hablar un poquito de la experiencia que hemos generado en estas últimas campañas, asociado a la consigna esta del estrés hídrico de la sequía.
Yo la presentación la armé comenzando por algunas generalidades de lo que hemos aprendido, sobre todo en la campaña pasada, en lo que hace a manejo de cultivo en general, y después el resto de la presentación voy a compartir algunas experiencias que hemos hecho en estas campañas con estrés hídrico para compartir algunos resultados con algunos de los productos de Spraytec. Y básicamente yo quería comenzar compartiendo algunas de las experiencias que hemos generado en Ocandú relacionado en lo que es manejo de cultivos, tanto maíz como soja, y lo que hemos visto que, sobre todo en estas campañas extremas, como vimos en las presentaciones anteriores, donde hubo una deficiencia en la disponibilidad de agua muy significativa, en torno a un 50% en varias zonas, y lo que estamos viendo es que hay una gran variabilidad de rendimiento en función de los diferentes ambientes. Lo que parecía ser bastante homogéneo en estos años extremos, nos empezamos a dar cuenta que no es tan homogéneo. Aprendimos también que la medición del agua útil al momento de la siembra y de alguna manera estimar cómo el suelo se va recargando de agua es clave, y esto lo mencionó Marcos, hizo mención a la situación con la que comenzó el centro de la provincia de Córdoba, que fue una situación de una baja acumulación de agua, y bueno, claramente en campañas como esta, la medición de agua a la siembra es clave. Y después, por supuesto, si vamos a tener un aporte extra, que en muchas zonas se da a través de napas cercanas a la superficie, es importante saberlo. En esta campaña vimos que esos lotes en los que veníamos viendo una presencia de napa que generaba un aporte significativo en años anteriores, al haber un estrés hídrico severo, esa napa se ubicó a una profundidad mayor y los cultivos no llegaron a tomar esa napa, con lo cual el impacto fue aún mayor. También aprendimos que las principales herramientas que debemos utilizar van cambiando, y que probablemente algunas de las prácticas que hemos conocido y que funcionan muy bien en años de buena oferta de recursos, principalmente en el cultivo de maíz, como puede ser la densidad del nitrógeno, claramente en un año con estrés podemos llegar a generar una respuesta negativa, esto principalmente en el cultivo de maíz. Y algo que se está difundiendo en la mayor parte de la región pampeana, que es el uso de cultivos de servicio, para años tan extremos como estos, evidentemente el momento de secado de ese cultivo de servicio empieza a tener un impacto en el cultivo de grano. Entonces es muy importante de alguna manera desarrollar herramientas que nos permitan estimar o de alguna manera cuantificar ese consumo de agua. A partir de toda esta experiencia, lo que nos preguntamos, lo que nos parece importante preguntarnos es, en esta condición de estrés hídrico, ¿hasta qué punto tiene sentido utilizar fitoestimulantes en estas situaciones de estrés hídrico severo, o quizás alguna situación intermedia? Y acá creo que es importante mencionar que se pueden hacer aplicaciones de este tipo de productos, tanto fitoestimulantes como fertilizantes, tanto en lo que son aplicaciones presiembra, pero principalmente al momento de la siembra, como son los productos para tratamiento de semillas, o también aplicaciones durante el ciclo del cultivo, que pueden ir en etapas vegetativas o reproductivas, y eso está más asociado a lo que son las aplicaciones foliares. Entonces yo durante la presentación voy a hacer mención y voy a compartir experiencias que hemos generado en estos dos momentos, pero antes me parece importante hacer mención a la importancia que tienen no solo los macros, sino también los micronutrientes. Y claramente Aníbal mencionó en su presentación el hecho de que los nutrientes pueden estar limitando el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Entonces, evidentemente, el aporte que podemos hacer a través de estos fitoestimulantes y fertilizantes foliares de micronutrientes puede cumplir un rol clave, fundamentalmente no solo para mitigar el estrés de tipo biótico, sino también el estrés abiótico, como acá estamos viendo las sequías. Entonces el aporte de los micronutrientes evidentemente juega un rol clave,
no solo en etapas vegetativas, sino también, como estamos viendo, en etapas reproductivas, y en esto se lo asocia mucho al boro. Y también sabemos que hay una relación entre la nutrición y la presión de enfermedades. Por ejemplo, acá estamos viendo la interacción o la relación que existe entre zinc y boro, y básicamente la deficiencia de estos nutrientes hace que las plantas incrementen sus exudados radiculares, con lo cual hay una mayor probabilidad de ocurrencia o un mayor ataque de enfermedades. Y toda esta situación básicamente lo que genera, evidentemente, son sumarle al estrés hídrico y al estrés térmico una mayor predisposición para el ataque de enfermedades, con lo cual el resultado final es una reducción mucho más significativa del rendimiento del cultivo. Entonces ahora va a hablar unos minutos de los resultados que hemos generado a partir de las tecnologías de Sprytec, y básicamente una de las tecnologías que hemos desarrollado es un producto para tratamiento de semilla llamado TopSeed. Este producto es compatible con la mayor parte, con todos los terápicos que están disponibles en el mercado, y en este caso lo que les estoy mostrando es un trabajo realizado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde las semillas de soja que fueron tratadas con este producto mostraron, como estamos viendo acá en este gráfico de la izquierda, un mayor largo de raíz y con una diferencia muy significativa, prácticamente el doble de desarrollo radicular, y evidentemente lograr un mayor desarrollo radicular en plántulas que están desarrollándose, que están emergiendo, es clave no solo para la absorción de agua, sino para la absorción de nutrientes. Y acá a la derecha estamos viendo que a través de la utilización de este producto de TopSeed comparado con un control, no solo mejoramos la energía germinativa, sino también mejoramos el poder germinativo de esa semilla. Entonces, lograr una buena implantación es clave aún en condiciones de estrés hídrico, y es la base para lograr buenos rendimientos. Ahora, ¿qué resultados hemos obtenido en estas campañas con deficiencias hídricas a través de la utilización de estos productos? Bueno, nosotros hacemos ensayos con distintos cooperadores en distintas regiones. Una de las regiones en las que trabajamos es el norte de Córdoba, y en la campaña 21-22 se dio una situación de estrés. Acá estamos viendo las precipitaciones. Durante el mes de diciembre hubo una baja oferta hídrica, pero fundamentalmente durante el mes de febrero, que justo coincide con el periodo de llenado, y como se mostró en las presentaciones anteriores, es el periodo clave o periodo más crítico y que mayor incidencia tiene en el rendimiento. Cuando utilizamos nuestros productos en esta situación, como estamos viendo acá, tenemos un tratamiento testigo, y acá esta parcela está tratada con TopSeed, y tenemos un incremento de rendimiento de aproximadamente unos 400 kilos. Otra de las situaciones, y ya metiéndonos en esta campaña, se dio en el centro de la provincia de Buenos Aires, y cuando hablamos de estrés hídrico nos referimos a situaciones como las que estamos viendo acá. Estas barras nos están mostrando la oferta hídrica durante los meses de verano, y como pueden ver, el promedio histórico para el centro de la provincia de Buenos Aires es de alrededor de 1000 milímetros. Hubo campañas de 600, 800, 700 milímetros, la previa, que fue la 21-22, de 900 milímetros, pero claramente la 22-23 tuvo una deficiencia muy significativa en la oferta hídrica, prácticamente un 50%. Así todo, cuando se dan situaciones como esta, empezamos también a ver una reducción en el rendimiento. Fíjense que tenemos un testigo que normalmente en el centro de la provincia de Buenos Aires, en un buen año o en un año normal, con una buena oferta hídrica, se puede lograr entre 4.500 y 5.000 kilos. Acá estamos en 2.200 kilos, claramente el rendimiento fue limitado, pero cuando utilizamos una tecnología como TopSeed, que es el tratamiento de semilla, que puede ser utilizado con un inoculante, tenemos un incremento de rendimiento que puede estar en torno a los 300 kilos, y cuando eso lo combinamos con microorganismos como tricoderma,
podemos alcanzar casi los 400 kilos de respuesta. Esto claramente nos está mostrando que la utilización de productos para tratamiento de semillas y que fundamentalmente contribuyen a estimular la planta y a proveerle nutrientes, representa un incremento de rendimiento o un beneficio en lo que es el rendimiento del cultivo. Pero también estos productos, y como mencioné al principio, pueden ser aplicados de manera foliar, tanto en etapas vegetativas como en etapas reproductivas. Y acá lo que les estoy mostrando también es la localidad de Colonia Tirolesa en ese año 21-22, en donde hubo un estrés hídrico severo, y lo vemos a través de la oferta hídrica, fundamentalmente tanto en el mes de diciembre como en el mes de febrero, en el que el cultivo está llenando grano. Evidentemente es el momento más crítico y donde la falta de agua tiene mayor impacto. Y acá lo que vemos, en este caso, otro de los productos que se utilizaron fue Topsin Max en combinación con un graminicida como Clethodim. Acá lo que vemos es que la utilización de Clethodim con aceite incrementó levemente el rendimiento, pero el mayor incremento se dio cuando el herbicida fue combinado con Topsin Max, que también es un fitoestimulante que contiene micronutrientes, y estamos viendo que el rendimiento estuvo limitado por oferta hídrica, pero la utilización de un fitoestimulante generó incrementos de rendimiento muy significativos. Esto que estamos viendo aquí, que es la combinación de un herbicida con un fitoestimulante, son prácticas muy habituales que se dan en el cultivo de soja frente a la presencia de gramíneas que necesitan ser controladas. Hay situaciones donde la aplicación de los herbicidas genera algo de fitotoxicidad, y el aporte de este producto, de Topsin Max, contribuye a mitigar esa fitotoxicidad. Y eso lo vemos cuando estamos en presencia de malezas como la que estamos viendo acá, Amaranthus, que de acuerdo a la REM, la red de malezas, la red de conocimiento en malezas desarrollada por APRESID, es una de las principales malezas, o la que genera más problemas en la mayor parte de la región pampeana, fundamentalmente cuando no utilizamos herbicidas preemergentes, o cuando esos herbicidas preemergentes no tienen una buena acción. Empezamos a ver situaciones como estas, en donde el cultivo de soja tiene que convivir con la maleza, y empezamos a tener que hacer aplicaciones de latifolicidas o herbicidas de hoja ancha que generan algún efecto o algún daño por fitotoxicidad en el cultivo. Entonces, cuando vamos a esas situaciones, y acá también les estoy mostrando la campaña 19-20, y acá lo que ustedes están viendo es la oferta hídrica en los distintos meses del año, y en celeste tienen el acumulado histórico, y en violeta, la línea violeta, es el acumulado en la campaña 19-20, y como pueden ver nuevamente en el mes de febrero, una disminución significativa de la oferta hídrica, que justamente es el momento crítico en el cual el cultivo está llenando grano. En ese momento se logra o se obtiene un rendimiento que está apenas por debajo de los 3.000 kilos. En el caso de tratamiento testigo, está prácticamente unos 260 kilos por encima del tratamiento donde se utiliza Fomesafen y Venazolin, que son dos herbicidas para el control de yuyo colorado de Amaranthus, en este caso con aceite. Y cuando agregamos Topsin Max a esa mezcla, no solo recuperamos el rendimiento que tendríamos o que tenemos acá con el tratamiento testigo, sino que también tenemos un incremento de rendimiento por encima de ese testigo. Entonces, lo que normalmente se da en estas situaciones, cuando empezamos a ver esas diferencias, Estamos en tiempo, Agustín. Sí, justamente me acaba de sonar una alarma. Esta es la última, o casi la última diapo, me quedan dos más. Así que quería hacer mención a que acá lo que vemos en el campo es justamente esos síntomas de fitotoxicidad que se ven en hoja, y a través de la utilización tanto de Topsin Max como de Fulltech se empieza a ver una mitigación de la fitotoxicidad,
y que claramente eso tiene un impacto en el rendimiento del cultivo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es conveniente aplicar fitoestimulantes en condiciones de estrés? Podemos hacer esas aplicaciones en presiembra o en el momento de la siembra a través de productos de tratamiento de semilla, podemos hacer esas aplicaciones foliares, y claramente la información y la experiencia que tenemos nos está mostrando que en esas situaciones de estrés también se logran muy buenas respuestas a las aplicaciones de estos productos. Así que desde ya muchas gracias por el tiempo y quedo abierto para preguntas. Bueno, muchas gracias, Agustín, por la presentación. A continuación la presentamos a María Virginia Barbuy y al final vienen las preguntas. Gracias, Agustín. María Virginia Barbuy es ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con una especialización en nutrición animal, obtenida también en la Universidad Nacional de Córdoba, y es asesora técnica regional de Stoller Argentina. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Adelante. Bien, perfecto. Adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todo el equipo de Axoja nuevamente por invitarnos a participar del ciclo de charlas. También agradecer a todos los que están del otro lado. Bueno, mi nombre es Barbuy, María Virginia, y yo soy ingeniera agrónoma, asesora técnica regional de Stoller Argentina. Bueno, Stoller es una compañía con presencia en más de 50 países, está formado por equipos de especialistas en fisiología y nutrición vegetal, aportando soluciones integrales basadas en datos que mejoran el rendimiento de los cultivos. Nosotros trabajamos colaborativamente con productores, siempre comprometidos con lo que es la evolución del campo y a través de la innovación constante de la agricultura, buscando un equilibrio con el medio ambiente para un futuro sostenible. Recientemente la compañía fue adquirida por Corteva AgriScience. Bueno, les presento a Jerry Stoller, él fue nuestro fundador. Jerry era fisiólogo, era un recordado pionero en todo lo que es la investigación de fisiología y nutrición vegetal, y sin duda ha dejado un gran legado y su pasión sigue inspirando día a día a las nuevas generaciones que pertenecemos al grupo Stoller. A nivel país, Stoller ya acompaña desde hace más de 20 años a distintos productores a lo largo de toda Argentina. Nosotros buscamos siempre dar soluciones biológicas integrales basadas en el conocimiento sobre nutrición vegetal y fisiología de las plantas. Y bueno, hoy somos líderes en cuanto al mercado de productos fisiológicos, y sin duda esto es gracias a la trayectoria de la empresa en el país. Bueno, ¿cuáles son los desafíos actuales bajo los que hoy en día producen los productores argentinos de soja? Incrementar rendimientos para reducir los costos por unidad productiva, lidiar con recursos limitados, con fluctuaciones en el rendimiento, alcanzar solo un 30 o un 50% del potencial del rendimiento y una gran inestabilidad climática. Bueno, como dije recién, los productores solamente están alcanzando rendimientos que abarcan un 30% de lo que es el rendimiento potencial del cultivo, y esto es debido a la presencia de factores de estrés que se dan a lo largo de todo el ciclo, tanto factores bióticos como plagas y enfermedades, como factores abióticos, donde podemos mencionar deficiencias nutricionales, estrés hídrico o estrés por temperaturas extremas. Es a estos factores de estrés de tipo abiótico donde desde Stoller presentamos soluciones para los productores a través de nuestras líneas de productos. Tenemos 3 líneas bien diferenciadas. Por un lado tenemos productos fisiológicos, por otro lado tenemos productos nutricionales, y por otro lado tenemos productos biológicos. Para lo que respecta al cultivo de soja, actualmente estamos presentando el Plan Soja. El Plan Soja busca dar herramientas a los productores a través del uso de los productos fisiológicos ante distintas situaciones de estrés. Así que bueno, un poco lo que nosotros vamos a estar presentando a lo largo de toda esta charla son nuestros productos. Nosotros tenemos, bueno, Stimulate. Stimulate puede ser utilizado como tratamiento a semilla, como también en aplicaciones foliares en estadios vegetativos tempranos. Después también tenemos un producto que es específicamente formulado para situaciones de estrés, que es Via4 Advance. Via4 Advance puede ser de aplicación foliar a lo largo de todo el ciclo de la soja, y está específicamente diseñado para mitigar situaciones de estrés, tanto térmico, hídrico, como por granizo o fitotoxicidad.
Bueno, mediante avanzamos el ciclo del cultivo, también posicionamos a SET en periodos reproductivos, también con fin de mitigar todo lo que son las situaciones de estrés durante el periodo crítico del cultivo. Bueno, desde esto nosotros damos un poco respuestas a través del conocimiento profundo de la fisiología de las plantas, por eso vamos a empezar con unos puntos claves en la que es la fisiología de la planta para entender las necesidades del cultivo mientras transcurre su ciclo. Bueno, de implantación a R1 nosotros nos vamos preparando para todo lo que es la producción, y acá tenemos que garantizar un buen nivel inicial de plántulas, un vigor de las plántulas, una buena arquitectura foliar de las plantas, un buen desarrollo del sistema radicular y un área foliar y número de nódulos que puedan suplir los requerimientos de las plantas en los avances del cultivo. De R2 a R5 nosotros nos estamos definiendo lo que es la producción. En este momento tenemos que garantizar una ausencia y mitigación de lo que son las situaciones de estrés, también tratar de generar una alta tasa de fotosíntesis y generar y retener la mayor cantidad posible de flores y vainas. Conforme vamos avanzando, después de R5 a cosecha, vamos teniendo lo que es la finalización de la producción, todos los momentos de llenados de granos, y en estos momentos ya nos preocupamos y hacemos más foco en lo que es mantener hojas activas, en lo que es la eficiencia fuente-destino, y la complementación nutricional para acompañar todo este flujo de fotoasimilados. Bien, entender el lenguaje de las plantas para elevar tu potencial. Bueno, desde Stoller nuestra propuesta de valor está de la mano con todo lo que es la nutrición vegetal. Es distinto hablar de una fertilización de lote que de una nutrición vegetal. Cuando hablamos de esta, estamos hablando de un conjunto de técnicas aplicadas a un cultivo, capaces de maximizar la eficiencia del mismo para absorber, transportar y acumular nutrientes, y sobre la base de un profundo conocimiento de la fisiología de las plantas, como así también de la interacción de las mismas con el medio ambiente. Perseguimos tres objetivos: uno económico, con un mayor retorno a la inversión; otro agronómico, con mayor producción por unidad de recurso; y otro ambiental, que desde Stoller estamos haciendo mucho foco en lo que es la eficiencia en el uso de los recursos y la sustentabilidad. Bueno, acá puse un poco algunas imágenes de la campaña 2022-2023, quienes estuvimos por el campo lo vimos en reiteradas ocasiones a esta situación, y lo que estuvimos observando no es ni más ni menos que una respuesta a un ambiente escaso de agua, en donde la tasa de transpiración excedió a la tasa de absorción de agua, y este es el famoso periodo de estrés hídrico por sequía. Bien, producir bajo restricción hídrica durante la implantación. Como dije antes, el periodo de implantación es clave para garantizar una óptima situación inicial. Nosotros cuando arrancamos bien ya nos vamos asegurando de preservar lo que es el potencial del rendimiento. Entonces obviamente bajo restricciones hídricas vamos a estar enfrentando distintas situaciones que nos van a estar mermando el rendimiento. Por eso, a través del uso de Stimulate como tratamiento a semilla, nosotros proponemos trabajar sobre estos 4 pilares, o los 4 problemas esenciales, que obviamente van de la mano con el resto. Un tratamiento a semilla nos permite hacerle frente a lo que son los problemas en la imbibición, nos permite garantizar una uniformidad en la germinación, también nos va a permitir el tratamiento a semilla un aumento en el crecimiento de raíces. Como ya todos sabemos, mayor cantidad de raíces nos va a dar una mayor predisposición ante situaciones de estrés. Por supuesto, plantas más preparadas, una buena situación inicial nos va a dar mayor competitividad frente a las malezas, y también el tratamiento a semilla con Stimulate nos va a hacer frente a distintas problemáticas de fitotoxicidad por carryover. Bueno, ¿por qué proponemos Stimulate como tratamiento a semilla? Por su composición. Stimulate está compuesto por citoquininas, gibberelinas y auxinas, son las 3 principales hormonas del crecimiento, y se encuentran perfectamente balanceadas para acompañar a la planta a lo largo de todo el ciclo. Los beneficios son garantizar una población inicial de plantas, una rápida generación del sistema radicular, un adecuado crecimiento inicial y uniforme de la planta, y un seguro contra el carryover. ¿Cuál es el efecto hormonal en raíces?
Bueno, las auxinas van a estar estimulando todo lo que es el crecimiento de raíces laterales, las citoquininas van a estar promoviendo el crecimiento en profundidad, y las gibberelinas van a estar encargadas de todo lo que es el crecimiento activo de los tejidos. Nosotros tenemos que asegurarnos para un buen desempeño que estas hormonas estén perfectamente balanceadas, y eso es lo que nos aseguramos con el uso de estímulos. Un poco para mostrar lo que ha sido el desempeño del producto a lo largo de los años, como tratamiento a semilla, en una dosis comercial de 250 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semilla. Acá vemos un gráfico de media ambiental, con un N de 86 lotes tratados. Vemos cómo la curva del tratamiento de Stimulate a semilla se diferenció de la curva del tratamiento testigo, dándonos como rendimiento promedio un incremento de 266 kilos por hectárea, es decir, un 8%. Bueno, un poco para hablar de campañas complicadas, tenemos acá los claros ejemplos de lo que fue la campaña 22 y 23. Si bien vemos que el rendimiento potencial del cultivo se vio afectado, sin embargo los tratamientos con Stimulate a semilla lograron producir ese diferencial y darnos un aumento promedio de 7,6%, es decir, unos 150 kilos por hectárea sobre los lotes testigos. Bueno, otro momento clave para actuar frente a las situaciones de estrés hídrico, sin duda es el periodo vegetativo. Nosotros durante este periodo es donde debemos garantizar la máxima eficiencia fotosintética, y una forma de hacerle frente a todas estas problemáticas que vamos a tener bajo los efectos de estrés hídrico es con aplicaciones foliares de productos fisiológicos. Nosotras las 4 problemáticas que vamos a estar abordando son las siguientes. A través de aplicación de productos fisiológicos podemos evitar el cierre de estomas, por ende podemos continuar con la producción de fotosíntesis y podemos evitar la reducción en la producción de biomasa. Otra cosa que vamos a estar evitando si usamos los productos fisiológicos de forma preventiva son los cambios morfológicos normales que hace la planta de soja, como por ejemplo disminuir el número de ramificaciones, hojas menos verdes, y distintos otros cambios morfológicos lo vamos a estar evitando si nutrimos a la planta desde un primer momento. Y también tenemos soluciones fisiológicas que van a actuar directamente sobre la concentración de los radicales libres oxidativos. Bueno, con la fisiología del estrés, un poco para entender cómo funcionan las plantas, tenemos 3 etapas claras y marcadas ante una situación de estrés. La planta pasa por una fase de alarma, que es cuando inicia el disturbio y pierde la estabilidad de estructuras básicas y vitales. Después pasa a una fase de resistencia, que es el desencadenamiento de estrategias por parte de la planta que favorecen la tolerancia. Y por último pasamos a una fase de aclimatación. Esta es la manifestación de nuevo estado de equilibrio. Para hacer toda esta respuesta, la planta involucra un gasto de energía extra y además reduce sus procesos vitales y básicos. Entonces nosotros siempre remarcamos la importancia de los productos como preventivos, tanto como preventivos como también post situaciones de estrés, para evitar todo este gasto extra de energía y poder llegar a tiempo. Dentro de las soluciones fisiológicas que tienen aplicaciones foliares, tenemos Biofor Advance. Biofor Advance es un producto que está directamente relacionado a los procesos de estrés, y esto se ve en la composición. Está compuesto por cobalto, molibdeno, nitrógeno y potasio, que hacen la acción nutricional y fisiológica del producto, y por NN-diformilurea, que es una nueva molécula del grupo Stoller que hace la acción fisiológica. Bueno, los beneficios que trae aparejado esta aplicación son aumentar la tolerancia al estrés ambiental, incrementar la eficiencia de la fertilización nitrogenada y prevenir abortos de frutos, granos y vainas. Lograr una mejor planta sin duda es lograr un mejor rendimiento. Biofor Advance tiene resultados positivos con un ROI en el 94% de los casos, y esto se debe a que no solamente maneja las situaciones de estrés, sino que también la parte de la fertilización balanceada de la planta. Y esto es gracias a la combinación de las tecnologías del producto. Nosotros, como dije antes, está compuesto por cobalto, molibdeno y potasio, que hacen a todo lo que es el manejo de la energía de la planta y la tolerancia al estrés, y la NN-diformilurea, que va a actuar directamente sobre los radicales libres oxidativos, que son los que aceleran el ciclo del cultivo ante situaciones de estrés.
Bueno, ¿qué vemos a campo a lo largo de todas las experiencias que tenemos utilizando este producto? Bueno, como se ve acá, tenemos una planta testigo y una planta tratada. Obviamente evitamos la senescencia anticipada de los órganos de la planta, como son las hojas, y acá también vemos diferencias entre testigo y tratado, y vemos que la planta no realizó estas alteraciones morfológicas en respuestas, sino que siguió con un normal número de ramificaciones, con hojas más grandes, con mejor elongación de entrenudos. Bueno, un poco para seguir viendo las diferencias entre testigo y tratado. Acá a la izquierda vemos un testigo, y a la derecha vemos un tratado con Biaphora advance. Vemos plántulas más normales, con mayor número de hojas, o sea, mayor índice diario foliar. Vamos a tener mayor número de ramificaciones, y por ende vamos a tener un aumento en los rendimientos. Bueno, un poco los resultados obtenidos de estas últimas campañas bajo distintas situaciones de estrés han sido los siguientes. Biaphora advance ha tenido una respuesta promedio de 7%, es decir, 272 kilos por hectárea. Y bueno, para continuar un poco con las propuestas de Stoller, vamos a SET. SET es un producto que está posicionado en aplicaciones foliares en etapas reproductivas. La composición de SET es de calcio, boro y trazas de hormonas, las tres principales hormonas del crecimiento, y los beneficios que persigue su aplicación son incrementar la fijación de flores, aumentar el número de vainas y aumentar por ende el rendimiento. Bueno, ¿por qué posicionamos este cultivo en este momento y por qué sentimos que es tan importante? Porque en condiciones normales el cultivo de soja puede ocurrir hasta un 72% de aborto floral, y más de la mitad de las flores ya están fecundadas. Estas causas se dan, puede ser por estrés hídrico, por estrés térmico, lumínico, desequilibrio nutricional, desequilibrio hormonal, competencia con fotoasimilados, o un ataque severo de plagas, una desfavorable relación raíz-parte aérea, o la pérdida prematura de hojas. Desde Stoller nosotros proponemos trabajar firmemente en todo lo que es desequilibrio nutricional y hormonal, y un poco acá va explicado por qué. En situaciones normales de las plantas, de la floración, las auxinas, las gibberelinas y las citoquininas son las encargadas de la división, la elongación y la diferenciación de las células reproductivas. Entonces, en concentraciones normales se van a encargar de retener y poder pasar todos los procesos de floración, fructificación y llenado de granos, pero ante la situación de estrés aparece el etileno, y el etileno está totalmente contraindicado en estos momentos, porque un aumento de la concentración de etileno nos va a provocar la pérdida anticipada de flores y vainas. Por eso es que nosotros recomendamos aplicar SET desde R1 hasta inicios de R3, a razón de 2 litros por hectárea, para preservar las flores. Bueno, otra del impacto que tiene el producto está directamente relacionado a la acción de las citoquininas. La concentración de las citoquininas, a medida que va disminuyendo, se va aumentando lo que es el aborto en floración. Entonces también acá nos indica un poco cómo ha sido la evolución del producto a través de los años, y cómo han sido los resultados obtenidos acá. Esta curva de media ambiental se tomó en un N de 126 lotes tratados, y vemos como la curva también de los tratamientos con SET se despega de los tratamientos testigos. Esto no importa si la media ambiental es alta o es baja, la respuesta del producto está, y los incrementos son de un promedio de 284 kilos por hectárea, es decir, un 8,5%. Bueno, también volviendo a la campaña anterior, a la campaña 2022-2023, el producto aplicado bajo distintas situaciones, en distintas localidades, tuvo una respuesta promedio de 7,5%, es decir, 195 kilos por hectárea más en las situaciones aplicadas. Ahí terminó. ¿Qué aprendimos a lo largo de esta campaña complicada que fue la 22-23? Que en años complejos es
cuando más debemos proteger nuestros cultivos. Tenemos que preservar el potencial de nuestros cultivos y realmente protegerlos. La tecnología sigue respondiendo de forma favorable y es una inversión. Con las gráficas de media ambiental estuvimos explicando que tanto en ambientes de menor potencial como de mayor potencial, los productos responden de forma favorable. El uso de productos fisiológicos es una herramienta que nos proporciona soluciones consistentes ante situaciones de estrés, como fue la última campaña. Entender el cultivo de manera integral nos permite tomar decisiones inteligentes y rentables. Sin dudas, conocer un poco de la fisiología, conocer las necesidades de las plantas nos ayuda a tomar decisiones más certeras. Y los productores cada vez valoran más el soporte técnico y especializado y aprovechan tecnología de vanguardia. Bueno, a lo largo de esta última campaña nosotros estuvimos acompañando a todos los clientes que eligieron Stoller y realmente sentimos su interés y sus ganas de poder mejorar y obviamente de poder elevar los potenciales. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Virginia. Y pasamos ahora a preguntas. Vamos a hacer, por una cuestión de tiempo, se ha extendido bastante la charla. Vamos a hacer una pregunta a cada uno de los oradores. Sepan disculpar que no todas van a poder responderse todo lo que han preguntado. Para Marcos, ¿cómo la densidad de siembra impacta en la temporalidad R1, R3 para llegar al IAF crítico? Y además, si eso afecta la pérdida de las hojas del estrato inferior y si estas son las que realizan principalmente la manutención de la fijación biológica de nitrógeno. A ver, la densidad de siembra como práctica de manejo para mejorar la capacidad de intercepción del cultivo es menor en relación a modificar el marco de plantación. Como estrategia, si uno quiere mejorar la capacidad de intercepción del cultivo, convendría más bien achicar la distancia entre surcos. De todos modos, a R1 no sería tan importante llegar a un IAF crítico. Aparte, para los planteos, por ejemplo, de lo que es la región núcleo para un 4 largo, difícilmente en R1 llegues a cerrar el entresurco en un marco de plantación a 52 o 42. Lo importante sí es, a partir de R3, tener un buen cierre entre surcos. Me parece que, como siempre se ha planteado, a diferencia de lo que pasa con el maíz, modificar la densidad tiene relativamente poco impacto. Incluso muchas veces la idea con la densidad en ambiente de baja calidad es más bien tender a subir la densidad, sabiendo que el impacto es bajo. ¿Por qué tender a subir? Porque en ambiente de baja calidad lo que repercute, uno de los efectos que tiene sobre el cultivo es disminuir la plasticidad del cultivo. Y la forma de compensarlo sería subir un poquito la densidad. De todos modos, es una práctica que tiene poco impacto. Bien, muy amable, Marcos, gracias. Para Agustín, ¿el top seed no afecta la viabilidad de tricoderma? Nosotros cuando el producto se desarrolló, justamente se trabajó en la compatibilidad con distintos biológicos, se empezaron a hacer testeos con fundamentalmente Bradyrhizobium, el inoculante que más utilizado en soja, y se observó que no había problemas de compatibilidad y que no había mortandad de bacterias. Y a partir de ahí se trabajó con otros microorganismos, entre ellos Tricoderma. Y eso se debe a que, si bien el producto Top Seed viene de Topsin Max, que es un producto que se aplica en forma foliar, se corrigió el pH del producto para hacerlo más cercano a la neutralidad, de manera de no afectar a las bacterias, y por otro lado se removieron los ayudantes que se utilizaban para el producto en forma foliar. Entonces se hizo una modificación en la formulación de manera de reducir o minimizar el impacto sobre los microorganismos, y de acuerdo a los resultados que tenemos de laboratorio no hay
digamos, pérdidas significativas de lo que son distintos tipos de microorganismos, entre ellos tricoderma. Muy amable, Agustín. Y para María Virginia, el diformilurea que se utiliza para una acción fisiológica sobre las especies reactivas de oxígeno, la pregunta era si opera como un opera como un preventivo en la generación de las especies reactivas de oxígeno. No, el producto en realidad se puede usar tanto como un preventivo como adelantarse para las situaciones de estrés, también funciona como un post situaciones de estrés, por eso lo posicionamos tanto para situaciones de granizos como para situaciones de fitotoxicidad donde el cultivo necesita recuperarse después del disturbio. Muy bien, muy amable. No hay nada. Celina, bueno, ya se han respondido las preguntas. Aníbal ha respondido a través de del chat, ¿no? De preguntas y respuestas. Exacto. Bueno, les agradecemos a todos por la participación. La verdad que hubo un montón de conectados y fue muy interesante, me parece, la charla. Así que, Carlos, si te parece, les agradecemos nuevamente a todos y damos por cerrada esta charla del día de hoy. Sí, si me permitís, pidiéndole disculpas a todas las preguntas que quedaron pendientes de respuestas, que fueron muchas. Así que, bueno, gracias a todos por participar. Fue realmente muy, muy agradable toda la jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.